descubrimiento de un mecanismo de control de crecimiento en la altura de las plantas sienta las bases para generar cultivos de menor estatura y de mayor producción de granos. Cecilia Costigliolo, catamarqueña que estudió en Posadas, es una de las primeras autoras del trabajo que fue publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. En el postdoc, mi idea un poco era estudiar unas proteínas que se llaman DELAS, que intervienen en la señalización de una hormona que es giberalinas, que es una hormona importante promotora del crecimiento en plantas. Un poco el postdoc era estudiar un poco eso y cómo estas proteínas afectan el crecimiento de las plantas y un poco afectan el crecimiento de ciertos cultivos como el trigo, por ejemplo. Y un poco el trabajo se trata de encontrar un mecanismo nuevo mediante el cual se regulan estas proteínas. El trabajo describe un mecanismo molecular de respuesta de las plantas a su ambiente hasta ahora desconocido. Este descubrimiento sienta bases para optimizar la generación de cultivos de menor altura, de manera tal que las plantas vuelquen sus recursos energéticos más a los granos que a los tallos, que además, al ser de menor estatura, resultan más resistentes a las inclemencias del viento. Como les dije, estas proteínas intervienen en la señalización de estas hormonas importantes que son las giberalinas. Las giberalinas intervienen en múltiples procesos, pero por ejemplo algunos de ellos son el crecimiento de los tallos, la maduración de los frutos. Hasta el momento, consultando cualquier libro de fisiología clásica, se sabía que eran reguladas por las hormonas giberalinas. Y no había otro tipo de regulación. Las DELAS son unas proteínas que lo que hacen es frenar el crecimiento, o sea, son represores. Y hace poquísimo, en realidad, porque con la Revolución Verde no fue hace tanto, se descubrió que, por ejemplo, el trigo comercial, que actualmente comemos todos y tenemos en la mesa, son mutantes de estas proteínas. Y lo que tienen es que tienen mutado y no permiten que las giberalinas las degraden. Entonces, por eso tienen un fenotipo que es de enanos, se dice, o semienanos. Pinturas europeas del siglo XVI sobre cosechas muestran plantas de trigo que tienen la misma altura que los campesinos. Hasta la década de 1970, los productores de trigo sufrían enormes pérdidas por el problema del vuelco. Por su excesiva altura y por efecto del viento, las plantas se caían y por lo tanto las cosechas, los granos, se perdían. Los investigadores empezaron a buscar alternativas a eso y encontraron unas variedades que, si mal no recuerdo, eran de Japón, que tenían estas mutaciones que eran enanitas. En ese momento no se sabía que tenían estas mutaciones, simplemente se sabían que eran enanas y que soportaban bien el peso, a pesar de ser enanas, tenían como un rendimiento del trigo igual que las altas. Entonces, por medio de cruzamientos se hicieron variedades semienanas que son las que ahora consumimos. Lo que vimos es que esta proteína COP, sabíamos que con sombra, cuando las plantas están juntas entre ellas, no reciben la misma cantidad de luz, eso le llamamos sombra, y con temperaturas no estresantes como 28 grados, esta proteína aumenta. Eso ya lo teníamos bastante documentado en el laboratorio, pero bueno, ahora lo que vimos es que esta proteína puede llegar a degradar a estas otras que se llaman DELAS. Siempre se ha tratado de replicar lo que pasó con trigo, con estas mutantes enanas, en otros cultivares, por ejemplo en arroz. Y han tenido déficit en sí en los rendimientos, es decir, que no han tenido los rendimientos que esperaban. Por ejemplo, lo que pasa mucho en los cultivos es que, como dije, las plantas están muy cerca unas de otras y sucede que se están sombreando entre ellas. Entonces la planta tiene que elegir entre crecer y recibir la luz para crecer y tener la energía disponible para crecer, o para liquificar y desarrollar los granos y dar reserva a esos granos para que los granos tengan el rendimiento que uno quiere. También lo que está pasando últimamente es que, bueno, el cambio climático es una gran influencia. Estamos viendo que hay en temperaturas súper extremas, sobre todo en temperaturas altas, o sea, mayores de 30 grados, y hay muchos
cultivos, por ejemplo, trigo, el óptimo suele ser 20 grados. Entonces, generalmente se tiende a sembrar en agosto, julio, para cosechar en noviembre. Pero a veces las condiciones no están dadas para la siembra y se va extendiendo y al final uno termina cosechando en verano. Y eso implica que las plantas estuvieron expuestas mucho tiempo a temperaturas altas, que no es habitual. Pero ahora, un poco sabiendo este mecanismo, sabemos que este regulador está ahí presente, que sabemos que aumenta con la sombra, aumenta con la temperatura y que puede regular a estos genes enanos, por decirlo así. Se podría investigar más profundamente, pero ya sí aplicándolo a cultivares. Se podría empezar con trigo, que ya están las mutantes estabilizadas, que son las que se usan comercialmente, y probar realmente qué pasa en el caso de estas temperaturas. Fue la verdad que emocionante trabajar y también fue lindo también cuando salió el trabajo, porque era un trabajo, como dije, hace mucho tiempo que estaba en el laboratorio y que lo pudimos cerrar y pasaron muchas personas en el medio, en ese trabajo. Entonces, me acuerdo que se decretó la pandemia y yo creo que esa semana o ese fin de semana había hecho el último experimento para contestar a los revisores, así que fue gratificante. No soy misionera, soy de Catamarca, de un pueblito chiquito que se llama Fiambalá. Nací ahí, bueno, me crié también ahí, hice todo, bueno, la primaria, la secundaria y después decidí estudiar genética. Y bueno, buscando, me di cuenta que la única universidad pública que tenía la carrera de licenciatura en genética era la Universidad de Misiones. Entonces, bueno, con mis padres, que me apoyaron siempre, por suerte, emprendimos el viaje hacia Misiones. Así que, bueno, no soy misionera, pero me siento muy misionera. Yo, bueno, como les mencionaba, hice la carrera de licenciatura en genética en Misiones y allá trabajé en el laboratorio de biología subtropical, en el laboratorio de comunidades planctónicas y bentónicas. En ese tiempo trabajaba con Norma Matrix, trabajaba en algas tóxicas, que se ven muchos ahora, floraciones que se ven mucho en Misiones. Hice mi tesina ahí y bueno, y después quise especializarme en las plantas y en biología molecular de plantas. Y bueno, lo que hice es empezar a buscar becas para empezar a estudiar eso, y me presenté a bastantes becas y conseguí presentarme a una en la Fundación Instituto del Eluar, en el laboratorio de Jorge Casal de Fisiología Molecular de Plantas. Entonces, bueno, cuando llegué al Eluar, obviamente tuve que estudiar un poco más de fisiología, de biología molecular específica de plantas, pero después me adapté súper rápido, o sea, después las técnicas podía emplearlo más bien, la habías visto en la universidad, y después, bueno, había cosas más fisiológicas que tuve que ir aprendiendo a medida que pasó el tiempo en el doctorado. Y con respecto a colaborar con la gente de Valencia, la verdad que fue muy interesante, porque uno aprende a ver las perspectivas de otros investigadores también. Yo siempre digo que capaz que tendemos a estar muy ensimismados en nuestra investigación, que a mí me pasa con lo que yo investigo ahora. Me pasa que por ahí estoy muy cerrada y digo, bueno, esto es así, 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 y en realidad es un mundo de cosas que a veces nos cuesta ver, más los que somos jóvenes, ver toda la red, por decirlo así. Y eso uno creo que lo aprende hablando un poco con otros investigadores.